Hola, buenas tardes a todos. A continuación realizaré exposición sobre la actividad 2, que es aprendizaje y learning. Entonces, para revisar ese aspecto y ver en qué favorece la educación virtual, la modalidad virtual a los estudiantes, pues debemos de analizar el proceso desde el inicio, desde la educación y desde sus paradigmas. Entonces, para este caso tenemos dos paradigmas, el paradigma de educación tradicional y el paradigma de educación virtual. ¿Sí? Entonces, partiendo de esos dos paradigmas, vamos a analizar los elementos que intervienen en cada uno de ellos y cuál es su propósito. Entonces, determinaremos nosotros cuál es la mejor modalidad, ¿sí? Si la presencial o la virtual. Eso depende de cada uno de los puntos de vista y de cada uno de los aspectos que ustedes consideren importantes. Para mí, pues obviamente una de las mejores educaciones o los mejores métodos de educación es la educación virtual, porque es una educación que se centra o se basa en la flexibilidad, ¿sí? Y es algo muy importante, es algo que vamos a ir analizando. Entonces, a medida que vayamos analizando esos elementos, pues vamos nosotros deduciendo y sacando nuestras propias conclusiones. Entonces, el primer elemento que vamos a analizar es importante, es uno de los principales, digamos, que debemos de analizar, que es el rol del docente. En la educación tradicional, el docente o el rol del docente es ser fuente del conocimiento. El docente es el que tiene el conocimiento, es el que genera ese conocimiento. En la educación virtual, la modalidad virtual, ese docente no es el que no se centra en la fuente del conocimiento, sino que el docente es un tutor o una guía, un facilitador de conocimiento. Seguido de eso, continuamos con el siguiente rol, que es el proceso. El proceso en la educación tradicional se centra en el docente, y en la educación virtual se centra en el estudiante, o sea, en cada una de las personas que ingresan a esa modalidad, o sea, en nosotros, de cómo nosotros somos, vamos a centrarnos. O sea, que el proceso está centrado en nosotros. Al estar centrado en nosotros, la formación depende de nosotros, ¿sí? Que en la educación tradicional debería ser igual, y en muchos casos lo es, sino que pues obviamente los paradigmas o las cuestiones, digamos, que están arraigadas a puntos diferentes. Otro elemento importante es el énfasis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese énfasis de las actividades que se van a realizar? Entonces, esas actividades están, ese énfasis de esas actividades están ciertas, están adheridas en la educación tradicional al modelo de la enseñanza, de cómo el docente genera su proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, el docente se para a dictar su clase y su método de enseñanza, ¿sí? Pero en la educación virtual se centra en el aprendizaje. Entonces ya no es de parte del docente, sino de parte del estudiante. Es de nuestra responsabilidad y nuestra autonomía para generar conocimiento, para generar investigaciones. Y ahí parte uno de los puntos más importantes, creo yo, de la educación virtual. Que como nosotros debemos ser responsables con nuestro estudio en la educación virtual, ¿sí? Entonces nosotros debemos de desarrollar nuestras actividades y debemos de estar pendiente de cada uno de esos procesos. Entonces se centra en el aprendizaje, cómo nosotros vamos a generar nuestras estrategias para aprender, ¿sí? Pues obviamente porque no vamos a tener un docente presencial 100% al cual yo me pueda sentar al lado y decirle: profesor, necesito esto, sino que se centra en el aprendizaje, en cómo yo puedo generar estrategias para aprender. Otro aspecto importante y otro elemento importante: los horarios. En la educación tradicional o presencial, los horarios están establecidos, o sea que son horarios fijos. Para muchas personas, que obviamente son los que postean sus estudios, sus padres, su trabajo, los horarios no son flexibles, sino son los horarios establecidos por la entidad o por la universidad. En la
educación virtual, los horarios son flexibles a todos estos aspectos, ¿sí? Entonces es uno de los aspectos, uno de los elementos importantes que nos favorecen a nosotros en la educación virtual. Las participaciones, el elemento de la participación es importante. Obviamente dentro de la educación tradicional las participaciones, pues no todos suelen participar, ¿sí? No todos se les da el modelo de participación, puesto que en un curso bastante grande es muy difícil, entre 2 o 3 horas, que realicen la participación de todos. En cambio, la educación virtual, pues obviamente hay participación de todos a través de foros, wikis, a través de chats, ¿sí? Todas estas estrategias con herramientas tecnológicas pues te permiten a usted la participación de todos. Los recursos que dispone la educación tradicional, pues obviamente se limitan a lo que tengan digamos, en el salón de clases, ¿sí? Y en la educación virtual los recursos son ilimitados. Tenemos acceso a internet, tendríamos acceso a bibliotecas virtuales, tendríamos acceso a bases de datos especializadas, que obviamente en la educación tradicional también se tiene, pero no directamente en un salón de clases. Entonces, ese proceso o este análisis de esos pequeños aspectos, existirán muchos más, pero estos creo que son para mí los más importantes. Entonces, son aspectos que hacen considerar en qué es o cuál es para cada uno de nosotros la mejor elección. Entonces, para este caso, en mi reflexión, la mejor forma en estos momentos es la educación a la modalidad virtual, ¿sí? Entonces, y es algo que ya está generando grandes cambios en nuestro país. Todas sus formaciones, toda la formación de la educación está tendiendo a estar virtual. Incluso las universidades que orientan su formación presencial o tradicional se apoyan en la virtualidad para generar más espacios de conocimiento. Entonces es importante. Esos son como los aspectos más importantes. Y para mí, pues obviamente la educación virtual nos ayuda y nos favorece en grandes aspectos, como temas que vamos a ver los siguientes, que son las competencias personales, que para mí creo importantes en el proceso de educación virtual, en el proceso de formación virtual. La adaptación con el entorno, pues obviamente nosotros tendremos que adaptarnos o realizar nuestras adaptaciones con plataformas, tenemos que adaptarnos a nuestro método de estudio, ¿sí? Entonces todas esas adaptaciones del entorno son una de las competencias que nosotros vamos a adquirir, ¿cierto? El trabajo en equipo, obviamente dentro del trabajo en equipo, pues en la educación tradicional también se ve, pero el trabajo en equipo se va a ver más fuerte en la educación virtual, porque es una de las formas que tenemos nosotros o que se tiene como para poder realizar todo el tema de trabajos y todo el tema de complicidad. Además que tenemos las herramientas a nuestra disposición para hacerlo, ¿sí? Chat, tenemos nos permite toda esa redes sociales, nos va a permitir, y obviamente dentro de nuestras plataformas educativas. La autoformación y la generación del conocimiento. Partiendo desde eso, y eso es algo importante, ¿no? Nosotros vamos a generar nuestro propio conocimiento y vamos a autoformarnos cada día, ¿sí? Algo que se ve muy poco en la educación virtual como docente universitario de educación presencial. Lo analizo mucho con mis estudiantes, porque ellos no son generadores de conocimiento, sino que simplemente llegan a sus clases a recibir lo que los docentes le podemos brindar, pero no generan ese conocimiento, como que no son autoformadores de su propio conocimiento. Entonces es una competencia importante que creo que debemos de resaltar. Y obviamente pues el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Vamos a aprender a realizar nuestras colaboraciones, es una competencia importante porque no todos en estos momentos vamos a necesitar, entonces vamos a necesitar colaboración de nuestros compañeros para poder realizar nuestras guías, ¿sí? Entonces, más que todo, estos son los aspectos importantes y estas son las competencias que yo creo que genera la educación virtual o genera la modalidad virtual. Entonces, acá les dejo la bibliografía de lo que consulté para que estén a disposición de cada uno de ustedes. Importante lo que aclara el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la virtualidad.
virtualidad y la virtualidad en los procesos educativos es bastante interesante, de pronto para que podamos o puedan leer. Entonces, que tengan una feliz tarde, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, duda, inquietud, pues a través del chat.